Crecer junto a los Andes significa hacer las paces con el frío. Contar los meses no con el calendario, sino mirando las cimas de las montañas junto a ti. De norte a sur, Chile se viste de blanco cada invierno. Aprendas a sentirte en casa sobre la nieve, sobre todo si te gusta la montaña. Ahí está nuestro hogar. Ya está el Falsaparva. El Parva. Por allá atrás está el pintor, pero no se ve. Ya que hay muchos más cerros. Aprecias la belleza de nuestra cordillera y te das cuenta de que la histórica calidad de su nieve ha generado una cultura de montaña icónica. Comienzas a viajar lejos de la ciudad para explorar la nevada cordillera, a buscar maneras de adentrarte cada vez más en blancos territorios que pocos han pisado cada temporada. ¡Qué buena! Te obsesionas con capturar esos momentos en los que todo alrededor tuyo es blanco, azul y tierra. Pero lo haces con apuro, porque si te tardas mucho, puede irse. Para quienes amamos las cordilleras nevadas, estos últimos años han sido extraños. Las montañas que solíamos frecuentar para acampar, escalar o esquiar se han dejado de vestir de blanco. Y cuando lo hacen es solo superficialmente y se termina rápido. Las temporadas invernales que solían comenzar en mayo ahora lo hacen en julio y terminan en un par de meses. Hemos sido impotentes testigos del cambio climático en su forma menos destructiva, pero más nostálgica. En Chile cumplimos 13 años en sequía, con lluvias escasas, nevadas menos copiosas, afectando no solo a quienes practicamos deportes de montaña, sino a quienes viven de ello, y reduciendo las reservas de agua para nuestras ciudades en los periodos de verano. Hemos visto imponentes glaciares derritiéndose cada año, cada vez más pequeños, algunos ya terminales. Muchos esquiadores se han cambiado el randoné para poder explorar cada vez más adentro de la cordillera y encontrar esas nieves de antaño. Esas cuando éramos pequeños y no sabíamos que el dulce calor del verano nos perseguiría todo el año cuando fuéramos mayores. Sin embargo, no importa cuánto intentes escapar, sabes que estás huyendo de lo inevitable. Sabes que ese frío que sientes es pasajero y te preguntas si esa nieve profunda y maravillosa que encontraste tras horas de andar se irá dentro de un tiempo para no volver. Porque cada año llueve un poco menos, nieva un poco menos, se esquía un poco menos. Me pregunto cuántos años faltan para que las frases respecto al agua que tenemos terminen en se toma un poco menos.
El randonnée ha sido la gran respuesta para muchos amantes del esquí y las montañas nevadas. Un nuevo estilo de vida para muchos que solo conocían este deporte en los centros de esquí. Los randoneros y randoneras están cada día más conectados a este ambiente andino y cada vez más conscientes de lo frágil que este es. Tengo 30 años y partí esquiando a los 8 o 10 años más o menos. O sea, llevo casi 20 años. Partí esquiando acá en Santiago, porque soy de Santiago, pero donde más me gusta esquiar es en Chillán, en el sur. Partí con el rando hace 3 años por un hermano que me presentó el deporte después de un viaje que tuvo a Europa, donde la mayoría de la gente lo practicaba, ya que podéis llegar a lugares nuevos, donde no hay gente, y es un mundo totalmente nuevo al que estáis acostumbrados, donde finalmente podéis armar como tu ruta a partir de donde quieran ir tus pies. La sequía afecta un montón. Ahora no puedes ir a esquiar a cualquier lugar porque la nieve dura mucho menos que antes. Las temporadas duran menos, la nieve es peor, la calidad en sí también. Y también te lleva a posibles accidentes en el sentido de si ya no hay tanta nieve también te encuentras con más obstáculos. Así que ha cambiado un montón y por eso también hay más gente que se está integrando al rando porque pueden encontrar esa nieve que nos gusta, más polvo, en lugares donde no se encuentra. Me impacta un montón porque finalmente uno empieza a poner en duda en el lugar donde uno quiere vivir, donde quiere hacer su vida, donde se quiere desarrollar. Y en Santiago ya vemos que la nieve prácticamente no existe. Entonces ahí uno empieza a pensar a dónde me voy a vivir al sur o tengo que empezar a viajar para poder esquiar. Y eso es un tema heavy más para todas las personas que nos gusta esquiar, que nos gusta relacionarnos en este deporte y donde finalmente es un riesgo para todos nosotros. El mismo hecho de que estemos empezando a movernos para poder esquiar, como es el sur, ha hecho que la gente empiece a construir casas, edificios y un montón de cosas que hacen que las ciudades finalmente tengan un consumo mayor y que potencia más el cambio climático, en el sentido del agua, la electricidad. Entonces, lo bueno de la gente que practica el randonnée es que generalmente esta gente acampa y tiene una huella mucho menor, porque también es gente que está mucho más conectada con la naturaleza y de cuidarla. Estas reflexiones y preocupaciones están presentes en todos quienes aman ver a las montañas tapadas en blanco. Y por ahora aún quedan lugares para disfrutar de la nieve e ignorar los cambios que está viviendo nuestro ecosistema. Podemos ser como un avestruz, esconder nuestra cabeza y tapar nuestros ojos ante la realidad que vive nuestro país y que afecta a su flora, fauna y paisajes. Pero si queremos seguir viendo a nuestra cordillera blanca, fría y magnífica, debemos tomar acción. Puede ser que uno solo no haga la diferencia, pero uno trabajando unidos en armonía a otros, sí. Cuidar el agua es un deber que todos tenemos, así como intentar dejar el menor rastro en lo que hacemos como deportistas amantes de la montaña. Quizá no podremos recuperar todo lo que hemos perdido, pero sí evitar que sigamos haciéndole daño a nuestra naturaleza y promover su sanación. El agua es la fuente de toda la vida en el planeta. El caso de la sequía en Chile no es único, y podemos ver historias como esta alrededor de todo el mundo, muchas veces más duras y trágicas. Sin embargo, recordemos que con la crisis climática no solo estamos perdiendo este sustento de vida, sino la diversión, fantasía, magia y paz que traen las nevadas y nuestros glaciares. Valoremos nuestra naturaleza, nuestro entorno andino. Cuidémoslo para poder tenerlo por muchos años más.